Bien, si nosotros recordamos un poco de lo que establece el artículo 917 de la asociación en general, tienen que ustedes tomar en consideración que está la testamentaria y la intestada. El cuerpo legal citado indica la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda se llama intestada, comprendiendo en uno u otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que se extinguen por la muerte. Bien, ¿qué clase de testamentos existen, amigos? ¿Cuáles son las clases de testamentos que en algún momento podemos tomar como base? Yo utilizo bastante el material de AFAN. AFAN es una academia de privados que tiene varias compilaciones. De hecho, en este sentido, quiero que vean una pequeña cápsula de un par de minutos en la cual su director nos indica brevemente qué tipos de testamentos son los que existen. ¿Qué recomienda él? Que tengamos lapicero, tengamos nuestro código civil. En no más de 5 o 6 minutos vamos a ir viendo desde su perspectiva cuáles son los testamentos para ahora sí continuar con lo que tenemos preparado en esta hora de la tarde. Conmigo, pero la hojita en blanco te va a servir para poder, en este caso, hacer un esquemita que vamos a ver. Entonces, clases de testamentos, quiero pedirte que tú tengas en cuenta que existen dos clases de testamentos. Estamos dos clases de testamentos. Si quieres, pon ahí, clases de testamentos, uno, comunes, dos, especiales. Repetimos ahí, uno, comunes, dos, especiales. Clase de testamento, primeramente están los testamentos comunes y los testamentos especiales. Los comunes pueden ser, pon 1.1, testamento común abierto. Repito, 1.1, testamento común abierto. Y el otro es 1.2, testamento común cerrado. Entonces, ya de manera concreta, los testamentos pueden ser comunes y los comunes son el común abierto y el común cerrado. Voy a tomarme brevemente para explicar estos dos que a veces no los tenemos tan fresquitos. Entonces, yo te comento, el testamento común abierto es el testamento que nosotros conocemos y que incluso nos enseñan en derecho notarial, ¿verdad? A través de escritura pública, que es el testamento que tú ya sabes, que va en escritura pública, va dentro del protocolo, se requieren dos testigos, se requiere lugar, la dirección específica, se requiere los dos testigos instrumentales, se requiere que todos estén presentes, ¿me entienden? Desde el principio hasta el final. Bueno, este le llamamos el testamento común abierto, regulado a partir del artículo 42 de tu código de notariado. Ahí están todos los requisitos y todo. ¿Estamos? Este es el testamento común abierto, el que todos conocemos, el testamento común abierto que va en el protocolo ante notario. Ahora, el testamento común cerrado, por si no estás muy familiarizado, solo esto es para que lo comprendas, hay unas clases enteras que podemos dar sobre esto, pero el testamento común cerrado es aquel testamento, te lo explico, que el testador en una hoja coloca su voluntad. El testador coloca su voluntad. ¿Estamos? Coloca su voluntad. Esta la ingresa en una cubierta, en una plica, la ingresa en una plica, en un sobre cerrado, así indica la ley, en un sobre cerrado, a suerte que no pueda extraerse el contenido sin que se rompa la cubierta. ¿Estamos? Entonces, repito, el testador hace en un papel su disposición de última voluntad, se ingresa en un sobre y en la cubierta del sobre, es decir, en la parte del sobre, se levanta un acta notarial de su otorgamiento. Y entonces el notario levanta un acta haciendo constar que el contenido de la hoja es la voluntad del testador, que si está escrito por él o por mano ajena, que si está firmado por él o a ruego de otra persona, y esto también lo hace en presencia de dos testigos. Levanta el acta de su otorgamiento y esta acta de su otorgamiento se transcribe en el registro notarial a cargo del notario, es decir, el protocolo a cargo del notario. Repito. Mira, mira, José y Mariana están juntos. ¿Viste? Te lo dije. Vamos. La otorga el testador en una hoja, lo mete en un sobre, en la cubierta del sobre levanta un acta notarial. Esta acta notarial se transcribe en el protocolo. Es decir, el notario tiene que ir a transcribir esa acta notarial en su protocolo y todos firman también la transcripción.
Por eso esa le llaman la transcripción del acta que está en la cubierta del testamento común cerrado. Después, esa cubierta, ese sobre, se le entrega al testador, a una persona de su confianza o al notario. Como te digo, me encantaría darte todas estas más preguntas de privado, pero solo es, el día de hoy lo que nos tiene aquí es las clases de testamento. Y entonces, obviamente, yo me voy a quedar en esta general, que es el testamento común abierto y el testamento común cerrado. Testamento común abierto, tú ya sabes, de la escritura pública, común cerrado, que es este que te acabo de explicar. Estamos, que es solo, como te digo, nociones para que tú lo veas. Ahora bien, tenemos por otra parte, como te acuerdas, el 1, 1.1, 1.2, tenemos el 2, que son los testamentos especiales. Y los testamentos especiales, te voy a decir, tenemos 4 y vamos a apuntar un quinto, pero son 4. Está el testamento militar. El testamento militar. Está el testamento marítimo. El testamento militar, si quieres pon de ahí, 2.1, militar, testamento militar. 2.2, testamento marítimo. 2.3, testamento en lugar incomunicado. Y 2.4, testamento del preso. Te repito, 2.1, militar. 2.2, marítimo. 2.3, en lugar incomunicado. 2.4, del preso. Y ponle, este no lo digas porque hay algunos que no consideran que es un testamento especial, ponle ahí, no decir, 2.5, en el extranjero, otorgado en el extranjero, testamento otorgado en el extranjero. Entonces, estos son los testamentos especiales. Entonces, repito, clase de testamento, testamentos común, que puede ser el común abierto y el común cerrado, y testamentos especiales, que son los testamentos militar, marítimo, en lugar incomunicado, y testamento del preso, y para algunos el testamento en el extranjero. Entonces vamos a irlos a ubicar brevemente en tu código. Te pido por favor que tengas tu código civil en el artículo 954 y subraya el epígrafe formas testamentarias. Subraye, en cuanto a su forma, son comunes y especiales. Son comunes el abierto y el cerrado. Siguiente, son especiales los que se otorguen en los casos y condiciones que expresan este capítulo. Ponle 1 en el segundo párrafo donde dice son comunes, y si te cabe ahí, 1.1 abierto, 1.2 cerrado. En el siguiente párrafo ponle 2 donde diga son especiales. Y ahora te pido que vayas al 965 y le pongas ahí con letra pequeña 2.1 militar, testamento militar. 965, 2.1, testamento militar. 967, 2.2, testamento marítimo. 267, 2.2, testamento marítimo. Vamos al 971, 2.3, testamento en lugar incomunicado. Testamento en lugar incomunicado. Y 972, 2.4, testamento del preso. Y ve al 974, 2.5, testamento en el extranjero. Muy bien, la verdad que aquí faltan muchísimas preguntas, es decir, explíqueme en cada una cuánto tiene validez y todo, pero no nos da tiempo de extendernos mayor cosa en estas cápsulas, pero al menos yo quisiera que tú tengas clara hoy una pregunta, y es, ¿cuáles son las clases de testamento? Licenciado, las clases de testamento son testamento común abierto, testamento común cerrado. ¿Y cuáles también son especiales? Que son el especial militar, marítimo, en lugar incomunicado y del preso. ¿Estamos? Que esto es bien importante que tú lo tengas en cuenta y por supuesto hay más preguntas ahí, pero te animo a que tú estudies muy duro. De verdad que el estudiar para el privado, acuérdate que es estudiar para la vida y es ahí donde nos tiene que apasionar todo esto lo tenemos que tener muy claro para que nos vaya muy bien. Y algo importante que te quiero comentar. Esta es una oportunidad excelente para que tú saques de ti este deseo apasionado por esforzarte al máximo, dar todo lo que pueden tus capacidades, estudiar intensamente, estudiar a lo engasado, estudiar
Bien, palabras de José Cum, director de AFA, que es la Academia de Formación de Futuros Profesionales Abogados. En Guatemala existen varias academias del derecho. Tal vez las más icónicas, háblese de la Escuela de Omar Barrios, sede, que es el Centro de Estudios de Derecho. Yo estudié ahí. En su momento estaba la licenciada Estuardo Castellanos. Y más recientes, pues tenemos AFAN, que es una de las más famosas. La verdad es que yo utilizo bastante material de ellos para dar clases, aparte de los libros, y me parecen muy interesantes sus cápsulas informativas. En YouTube los pueden ir buscando como AFAN, es material que ellos van realizando. ¿Por qué les decía esto? Porque básicamente nosotros estamos viendo la sucesión testamentaria, miramos las ideas generales, que sería la sucesión hereditaria, cuál era su definición establecida en el artículo 917, cuáles eran esas obligaciones que se extinguían con la muerte. Por ejemplo, el uso, el usufructo, la habitación se extinguen con la muerte de la persona al momento de partir de este mundo. Pero ¿cuáles no se extinguen? Bueno, las deudas no se extinguen con la muerte. Ah, mira, licenciado, pero yo tengo un seguro. Bueno, sí, el seguro está cubriendo esa totalidad. Cuando nosotros también hablábamos de esta situación, teníamos que comprender que existían algunas clases, la sucesión testamentaria y la sucesión de, por disposición de ley llamada intestada. La persona también que se hacía cargo de velar por la transmisión de estos derechos, de que se cumpliese el testamento, ¿qué nombre tenía? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo se llama esa persona? Esa persona que está delegada en ley, que Legatario, Lic. no. No, al albacea. El albacea, sí, la albacea es la persona que se le encarga el cumplimiento de la voluntad del testador. Los legatarios básicamente son herederos fraccionarios. ¿Qué quiere decir esto? Un heredero fraccionario o un legado está comprendido por una parte de la masa hereditaria. ¿Alguien se recuerda qué es la masa hereditaria, damas y caballeros? ¿Qué es la masa hereditaria? No. Muy bien. La masa hereditaria básicamente es el conjunto de bienes que queda después de liquidar lo que en vida dejó el causante. Es decir, si durante mi vida yo tenía algunas propiedades y la masa hereditaria que tenía vienen a sufragar las deudas posibles que haya dejado en vida. Muy bien. Bajo esa perspectiva, hoy vamos a entrar a ver ya la que es algunas ideas generales de lo que es el testamento. Vamos a ubicarnos en el artículo 935 de nuestro cuerpo legal, el Código Civil, y vamos a leer lo que establece. ¿Cuál es el concepto de testamento? Quiero que subrayemos con verde concepto de testamento y con amarillo todo este artículo. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedo cambiar en cualquier momento. Por lo cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Seguimos con la lectura. Artículo 936. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen de ser alimentadas. Hijos menores de edad tendrán derecho a impugnar el testamento si en dado caso fallecen. Efectivamente, sí lo pueden hacer siempre y cuando sean menores de edad. También existen algunos testamentos. Uno de ellos es el testamento hológrafo, que básicamente en Guatemala no está vigente, pero es aquel hecho que es el testamento que es realizado, faccionado o elaborado por el puño y letra del testador, pero no es válido en Guatemala. ¿Cuáles son las características de esto? El testamento, por ser un documento solemne, que va en escritura pública, tiene algunas características elementales. Ustedes más adelante en los próximos semestres, por ejemplo, van a ver las clases de contratos, cuáles son las características que tienen estos contratos, si son transmisibles, si son de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son características propias de cada uno de estos documentos de carácter notarial. Tenemos que recordar algo. Usted como profesional del derecho, uno de sus títulos, y se lo remarco bastante, es el de ser notario. Un notario es un fedatario que da fe y legalidad a todos los documentos que realiza. Cada profesional en su área tiene cierta expertise y tiene cierta fe pública. Si nosotros vemos en términos generales lo que es la fe,
Alguien me pudiera decir que la fe desde la concepción bíblica es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En materia legal, básicamente la fe pública únicamente la ostenta el notario porque en sus documentos finaliza con la frase doy fe. ¿Doy fe de qué? De que todo lo expuesto ha sido puesto en mi presencia y le doy plena validez para efectos legales. También existe una fe profesional. Usted no puede poner en tela de juicio un certificado médico que realiza un profesional de la medicina. Usted tampoco puede poner en tela de juicio un certificado elaborado por un perito en ciencias forenses o bien un dictamen sobre el cual puede ser vinculante sobre alguna conducta volitiva de alguna persona realizada por un especialista, a veces de un psicólogo forense, un psicólogo clínico o en algún momento por un psiquiatra, cuando en tantos casos se ha tratado de invocar que la persona está fuera de sí y por lo tanto es inimputable. Ahora bien, ¿cuáles son estas características que tienen los testamentos? Tenemos que recordar que un testamento es un acto de última voluntad que puede ser revocable, que se puede cambiar. Y al tener características esenciales, es muy importante iniciar diciendo que es un acto unilateral. ¿Por qué? Porque solo una persona lo puede decidir. El testamento no van a existir dos partes, solo existe una parte cuya voluntad es la que se tiene que manifestar. Y esa manifestación de voluntad es la transmisión de bienes, derechos a quien él quiera, siempre y cuando estén en arreglo de la ley. También es personalísimo. Quiero que vayamos al artículo 1688. Artículo 1688. Esto dentro del mandato. El mandato es una figura de contrato especial donde básicamente se delega en otro el cumplimiento de una función en específica para ser un mandatario. Puede ser un mandatario con representación total o con representación especial. Pero ¿qué pasa con el mandato respecto al testamento? Pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para la ley y de los cuales no exige intervención personal del interesado. No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte. Subrayen esto con amarillo. Se lo repito. No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Imagínense ustedes que da el pelo, que yo me apersone ante su familia y diga, mire, yo soy el mandatario de usted, obviamente. Y le digo, yo con el mandato vengo a cambiar las disposiciones legales del testamento que había establecido el testador. Y la gente va a decir, ¿cómo es posible? Y eso lo pensó también nuestro legislador al momento de indicar de que es un acto unilateral, es personalísimo, establecido en este artículo 1688, donde no se puede delegar a un mandatario para poderlo realizar. ¿En qué otros casos no se puede delegar a un mandatario? En derecho laboral, los miembros del comité ejecutivo dentro de un sindicato tampoco pueden delegar su representación en un mandatario, que son de las únicas dos establecidas en la ley para que lo vayan tomando en consideración. También el testamento es un acto de última voluntad, mortis causa. ¿Qué quiere decir esto? Sus efectos se producen tras la muerte del testador. Sus efectos se producen tras la muerte del testador. No vamos a perder el artículo 935 porque vamos a ir dándole lectura a más artículos que siguen a continuación después de esta situación. Quiero que vayamos al artículo 937 y vean lo que establece el legislador. Es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualquiera otras personas, y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato. 938. Se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto. No podemos hacer la pluralidad de actos en un testamento. Papá y mamá no pueden fraccionarlo, cada uno tiene que hacerlo de manera individual.
Si nosotros nos vamos al artículo 940 y 941, alguien la semana pasada, no sé si fue en esta clase, me decía, mire, ¿y qué pasa con el hijo que no ha nacido? ¿Qué actitud se tiene que tomar? La misma ley lo establece y vamos a leer dos artículos. Artículo 940. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando solo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de la voluntad. En el artículo 941 habla acerca del hijo póstumo. El hijo póstumo o el nacido después del hecho del testamento, si no hubiera sido desheredado de manera expresa y el testador hubiera distribuido desigualmente sus bienes entre sus otros hijos, tendrán derecho a una parte de la herencia, equivalente a la porción que le correspondería si toda la herencia se hubiera repartido en partes iguales. Ojo con esto, subrayen, si toda la herencia hubiese sido repartida en partes iguales, en un momento les pongo un ejemplo. Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, y el hijo póstumo y el nacido después del hecho del testamento, que no hubiera sido desheredado expresamente, tendrán derecho al 50% de la herencia. En ambos casos, la porción hereditaria que corresponda al hijo póstumo o al nacido después del hecho del testamento se deducirá a prorrata de las porciones correspondientes de los herederos testamentarios y el hijo preterido se reputa desheredado. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes. Yo soy su papá. Hoy me voy a poner de ejemplo de su papá. Yo fallezco. Pero resulta que todos ustedes son hermanos. Pero no obstante, yo tuve una mi aventuría por ahí. Entonces hay una hermana que está por nacer, pero yo fallecí. Y a todos ustedes les di un pedacito de cada uno de este libro. Como el hijo póstumo o la hija póstuma no había sido heredada, se considera que de manera expresa no fue desheredada. Esto atendiendo a las causales que establece también el propio código, que de manera expresa se excluya, por ejemplo. Entonces, a manera de prorrateo, es decir, las 30 personas o 31 que estamos acá, vamos a fraccionar estos dos y lo vamos a partir en 32 partes iguales para que todos les sea dado equitativamente. Ojo, esto existe un tiempo prudencial, porque si pasan muchos años no se puede hacer absolutamente nada. Muy bien, ¿qué vamos a ver ahora? También, otra de las características del testamento es que es revocable, porque se podrá dejar sin efecto en cualquier momento que lo decida el testador por su propia voluntad. Me hizo una mala cara a mi hijo, me está sacando, se puede revocar, se puede declarar indigno el testador como tal. Y bajo esa perspectiva, es muy importante que ustedes sepan que todos tenemos derechos y también tenemos algunas prohibiciones para poderlo realizar. En este sentido, es también importante que nosotros veamos el artículo 955. Vamos al artículo 955, por favor. Si la vacancia se produjere por la no aceptación de la herencia y no hubiere derecho de representación, los bienes pasarán al heredero universal testamentario, o en su defecto se adjudicarán a las personas a quienes corresponde la herencia intestada, conforme a la ley, siempre que estos no hubieran sido desheredados expresamente por el testado. Muy importante esta situación, porque usted en algún momento sí puede en algún momento decidir declararse indigno en algún momento por alguna actuación, por alguna situación que vaya pasando dentro del proceso de aceptación de una herencia como tal. Básicamente esta aceptación puede ser expresa, puede ser tácita y también puede ser mediante una aceptación de inventario. Quiero que vayamos a la página 223 de su libro de la autora María Alicia Sandoval y veamos el capítulo 10 que indica aceptación de la herencia, el cual lo vamos a leer en su parte conducente de manera completa
y versa de la siguiente manera. Aceptación de la herencia. Se hace referencia en principio a los dos sistemas que han influenciado el derecho de Occidente, sistema romano y sistema germánico. En el primer sistema, para que se realice la adquisición de la herencia, se necesita la aceptación del heredero, siendo en este sentido un acto voluntario del heredero por el cual adquirirían la herencia. En el derecho germánico no se hacía necesario este acto, ya que la herencia se adquiere sin la aceptación, teniendo que renunciarla en caso de no querer adquirir la misma. Definición de la aceptación. Es aquella declaración unilateral de la voluntad de carácter irrevocable, por cuya virtud el llamado a una herencia manifiesta su deseo de invertirse de la calidad de heredero, asumiendo la posición jurídica que la misma presupone. Explicando la definición, tendremos que al hablar de la Declaración Universal de la Voluntad, hay una expresión formal llamado adquirir la herencia, la cual presupone la experiencia de requisitos previos como la muerte de la persona que provocan la sucesión, la duración como la potestad que la ley atribuye a una persona para aceptar o renunciar a la herencia a consecuencia de la apertura sucesoria y la expresión concreta del acto de la aceptación. Esta misma declaración de voluntad que la aceptación supone, expresa el deseo del aceptante de adquirir la cualidad de heredero. Es decir, que es una ordenación formal a la oferta que expresa el dictamen positivo de la voluntad frente al fenómeno sucesorio. De lo expuesto por el maestro Diego Espín Canovas respecto de la aceptación de la herencia puede integrarse otra definición. Es un acto voluntario y libre por el cual el heredero adquiere la herencia que se retrotrae al momento de la muerte del causante. Es muy importante esta situación. Ahora bien, ¿qué pasa con la sucesión recíproca? Hace un momento lo leíamos. No se puede dar esa sucesión entre cónyuges porque se tendría como nulo puesto dentro del contrato. ¿Cuáles son los límites para testar? Vamos al artículo 936. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho de que algunas personas tienen de ser alimentadas. ¿Cuáles serían estas situaciones? Tendríamos la del hijo póstumo, el que nace de la muerte del testador, después de la muerte del testador. El hijo nacido después del hecho del testamento es el que nace después de que el testador haya realizado su testamento. Son dos cosas diferentes. Y también tenemos lo que se conoce como el hijo pretérito, es decir, el no deseado, el bastardo, dijeran por ahí. Es el que, pese a haber nacido antes del hecho de testamento y fue conocido por el testador, no lo incluyen o no lo menciona por lo que la ley lo reputa desheredado. ¿Cuántas situaciones pueden pasar por el hijo pretérito? Pasa mucho, es muy común dentro de nuestra sociedad. Lastimosamente, no somos conscientes de las decisiones que tomamos en vida y los menores son los más afectados. Y también está el hijo desheredado expresamente. Es el que el testador menciona en sus disposiciones testamentarias para establecer clara y expresamente que no dispone ninguno de sus bienes para su hijo póstumo, hijo nacido después del hecho del testamento e hijo pretérito. Como el testamento es una declaración de voluntad, si el testador lo expresa de manera literal, se tiene que tomar como puesta por el hecho de que estaba previendo algún tipo de escenario. El hijo póstumo y el nacido después del hecho de testamento, si no hubieran sido desheredados de manera expresa y el testador hubiera distribuido desigualmente sus bienes entre los otros hijos, tendrán derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que le corresponden si toda la herencia se hubiera repartido en partes iguales. Esto es lo que les explicaba hace un momento. Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después del hecho del testamento, que no hubiera sido desheredado expresamente, tendrán derecho de un 50% de la herencia. Mismo caso, ¿qué pasa si yo heredo a una fulanita de tal mi masa hereditaria y tengo el hijo póstumo o el nacido después del testamento? Si no fueron declarados desheredados, ellos tienen derecho a pelear ese 50% de la masa hereditaria. Obviamente hay un tiempo prudencial establecido en ley para que éste llegue a establecerse. Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después del hecho del testamento, que hubiera sido desheredado expresamente, tendrán también derecho a un 50%.
Otro de los temas, y esto es muy importante para que lo tomen en consideración, la donación en el hecho de muerte de una persona. ¿Qué actitudes se deben de tomar al momento que una persona va a donar porque se va a morir, porque se va a ir, porque no es consciente de sus actos? Básicamente esta donación es la transmisión gratuita de una cosa, un derecho o un servicio a título particular a favor de una persona cuyo dominio y posesión se transmite en el momento de la muerte del testador. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados y esta está exenta el valor del impuesto del valor agregado IVA y está establecido en el artículo 943, el cual establece las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos por legados. Hay una iniciativa de ley donde quiere modificar eso. Entonces vamos a indagar un poco más de esta situación para que ustedes sepan si todavía está vigente o no. ¿Cuáles son las incapacidades que una persona puede tener para testar? Es decir, usted no puede testar si tiene estas siguientes condiciones. El que se halla bajo interdicción, recuerden ustedes que la interdicción es una figura establecida en nuestro Código Civil, en el cual una persona no puede actuar volitivamente bajo toda la secuencia que representa lo que establece el negocio jurídico, que sería que sea un objeto lícito, que no se induzca en coacción, que no se haya incurrido en error o en dolo, y que haya sido declarada por juez competente. Entonces, esa interdicción sería una limitante para que usted pueda testar. También, otra limitante para testar es aquel en el cual el sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no puedan darse a entender por escrito. Y el que está bajo interdicción no gozará de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier clase en el momento de testar. Si usted quiere subrayar la definición, está en el artículo 945. Es lo que acabamos de leer. Subráyalo, por favor. ¿Quiénes son incapaces de testar? Para que lo vayan teniendo ahí, artículo 945. Muy bien. Vamos a finalizar con esta parte antes de seguir con la lectura de los artículos. Lo que decía el licenciado José Kuhn al inicio en el video es que existen dos clases de testamento. Está el común abierto y está el común cerrado. Testamento común abierto y el común cerrado. Y tenemos los testamentos especiales. Tenemos el testamento militar, el testamento marítimo, el testamento en lugar incomunicado, el testamento del preso y el testamento en el extranjero. Y este se establece que no es especial, ya que el artículo 973 del Código Civil establece los testamentos especiales a que se refiere los artículos anteriores, por lo que presupone que el testamento en el extranjero no se encuentra regulado en el artículo 974 del Código Civil, no se incluye dentro de este presupuesto, sin embargo, algunos lo consideran especial, para que lo vayan tomando en consideración. Veamos un poco el artículo 957. ¿Qué pasa con el testamento del ciego? Artículo 957. El testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en voz alta 2 veces. La primera vez por el notario autorizante eh, y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Será mención especial de esta circunstancia. ¿Qué pasa con el testamento del sordo? Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer al mismo tiempo en voz inteligible el instrumento a presencia del notario y de testigos, lo que será constar. ¿Cuál será esa voz inteligible, damas y caballeros? El lenguaje de señas. Es decir, una persona se puede dar a expresar a través del lenguaje de señas, para que lo vayan tomando en consideración. Muy importante que ustedes vayan ya adquiriendo su código notariado. A partir de Civil 3, usted ya lo va a llenar más y lo va a utilizar más. Y es muy importante el artículo, el código notarial es un código bastante pequeño, pero que tiene mucha información valiosa para nosotros los notarios.
Básicamente, por ejemplo, está establecida en el artículo 29 del Código Notariado y en el artículo 42, donde se menciona, por ejemplo, la hora y el lugar donde se facciona, la nacionalidad del testador, la presencia de dos testigos instrumentales, la fe de capacidad mental del testador a juicio del notario y que también el propio testador exprese por sí mismo su voluntad. Ojo con esto, el testador es la persona que va a hacer el testamento, es la que le manifiesta su voluntad al notario y éste la facciona a través de la escritura correspondiente que va a ir inmersa dentro del papel especial para protocolos, dentro del protocolo Azucar. Y también que se lea el testamento en forma clara y distintivamente por el testador o la persona que lo elija. Y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo el testador, si lo contenido en ella es expresión fiel de su voluntad. Si el testador no habla el idioma español, la intervención de dos intérpretes elegidos por él mismo. En Guatemala, por ejemplo, sí tenemos traductores jurados, pero el Código Notariado establece que si una persona habla y se entiende y es de la confianza del testador, pueden manifestarse dentro del propio instrumento, pero es muy importante que usted lo haga constar. Es decir, yo el infrascrito notario delego o hago constar que los señores fulano de tal y fulano de tal han sido designados por tal y tal persona para que sean intérpretes instrumentales dentro del documento que estoy realizando a mi cargo. Así se tendría que mencionar. También otra de las características que se tendrían que tomar en consideración es que el testador, los testigos y los intérpretes, así como el notario, firmen el testamento en un solo acto. Y que el testador, si no sabe, no puede firmar un testigo más que deberá reunir las cualidades de los testigos instrumentales. También, además de esto, hay características esenciales establecidas del artículo 31 al 44 del Código del Notariado. ¿Cuáles son? Sería la hora, la presencia de los testigos, la expresión del testador de su última voluntad, la lectura del testamento y las firmas en los que ellos intervinieron. ¿Qué pasa con el testamento decidido? Y estos son requisitos esenciales de cada testamento. ¿Qué se tiene que tomar en consideración a la hora de hacer de un testamento del ciego? Número uno, debe intervenir un testigo más, es decir, tiene que haber tres testigos de los que se requieren para el testamento común abierto. También debe ser leído dos veces en voz alta, la primera vez por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegidos por la persona que ha sido delegada por ellos. Y también se hará mención especial en esta circunstancia, esto según el artículo 957. Y también debe indicarse expresamente que es un testamento de ciego. ¿Qué pasa con el testamento de sordo? Si un sordo quiere otorgar testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible, entendible, en presencia del notario y los notarios, y lo que lo harán constar de manera esencial. También quiero que vayamos a ver, y también este documento se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. ¿Qué pasa con el testamento militar? Estamos en una zona de conflicto militar. Guatemala tiene muchos soldados. Y hace algunos años, por ejemplo, Guatemala delegaba a través de su cuerpo especial llamado Caiviles a personas y a países, principalmente en el Congo, que destacaran o que realizaran algún tipo de campaña durante un tiempo determinado. ¿Qué pasa con el testamento militar? Artículo 965. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este, podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentren. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se hallen en el país extranjero. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. Si estuviera en un destacamento, ante el que manda este, aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de dos testigos que sepan leer y escribir. Y si el testador no pudiera firmar, lo hará por él cualquiera de los dos testigos. Imaginen todas las reglas que tiene el testamento militar. De cada párrafo hay tres reglas que se pueden tomar en consideración. El artículo 966 establece el testamento, otorgado con arreglo al artículo anterior, deberá ser remitido con la brevedad posible al cuartel general y por este al Ministerio de la Defensa.
Si el testador hubiera fallecido, el ministro remitirá el testamento al juez del último domicilio del difunto y no siéndole reconocido a cualquier juzgado de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, para que este oficio cite a los herederos más interesados en la sucesión. Esto deberá solicitarse que el testamento se protocolice en la forma prevenida en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué pasa con el testamento marítimo? Veamos qué establece. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la siguiente forma. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador. El comandante del buque o el que haga sus veces podrá además dar su visto bueno. En los buques mercantes autorizará el testamento del capitán o el que haga sus veces con la asistencia de dos testigos como se expresa anteriormente. En uno y en otro caso, los testigos se elegirán entre los pasajeros si así los hubiese. ¿Qué pasa con el testamento en lugar incomunicado? Artículo 971. Los que se hagan en un lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante el juez local y en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir. Si usted alguna vez llega a ser preso, también puede tener su testamento de preso, artículo 972. Si el testador se halla preso, podrá, en caso de necesidad, otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigo o, a falta de otros, los detenidos o presos, con tal que no sean inhábiles para otra causa y que sepan leer y escribir. En este testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, a menos que sean parientes del testador, para que lo vayan tomando en consideración. Y el testamento del extranjero, que obviamente no se recomienda mencionar en el privado, porque algunos lo excluyen de ser carácter especial, porque tendría que tener algunos pasos de ley en presencia de un notario instrumental. Lo vamos a leer para que ustedes lo tengan ahí. Artículo 974. Los guatemaltecos podrán estar fuera del territorio nacional sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en el que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero con sujeción a las leyes de la nación o al buque que pertenezca. No será válido en Guatemala el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en el país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiere otorgado. Cabe resaltar que, por ejemplo, el sistema anglosajón sí permite estas características, pero dentro del sistema latinoamericano el testamento es únicamente personalísimo. Y también dice el artículo 976, podrán los guatemaltecos que se encuentran en un país extranjero otorgar testamento abierto o cerrado ante el agente diplomático o consular de esta república, residente en el lugar de otorgamiento, si fuere un notario. Y de esa manera, damas y caballeros, hemos finalizado lo que es la sucesión en general. Si ustedes miraron, nosotros, la doctora María Elisa Sandoval, solo para que ustedes lo tomen en consideración, desarrolla lo que hemos hablado desde la página 193 hasta la página 267, para que lo vayan tomando en consideración. Y de esa manera nosotros, pues la próxima semana vamos a hacer un repaso general y con eso sería la última sesión de clases. Voy a poner pausa en esto.